Érase una vez un XD que no sabía que las ranas no vuelan hasta que descubrió un Lord Cagón que le pegó a la tía Matilda y la mató. Entonces fue al baño a ducharse porque la sangre estaba saliendo a chorros. Después de ducharse se encontró con el último samurái que le iba a cortar la diversión por haber ido sin avisar a la parienta de la colina de donde una vez habían dos XD más cabreados esperando a que el otro XD llegara para entonces comenzar a jugar a la casita con 5 conchas que estaban en forma de conchas muertas y putrefactas dentro de un conducto de ventilación que olía a mocos un poco rojos que se quedaron sin sal ni limón. Entonces ocurrió lo que nadie esperaba: un bicho gigante que mató emisario los matase por milésima vez, pero resultaba que todavía una reencarnación de alguien cercano a el grillo que estaba posado sobre la legendaria estatua del parque con una cebolla que tenía 200 capas y no se podía abrir, hasta que llegó Nolocho con una motosierra sagrada de las 1000 verdades y empezó a cocinar un par de corazones dado que es un asesino en masa de XDS y disfruta con las caras de sufrimiento de Takeo, Blood, Baangas y de la suya propia al recordar viejos tiempos, especialmente aquella vez que en el serrano Lolípedo paseaba una chica poseída por la luz, que besó a Nolocho hasta que Baangas se la robó haciendo que un rayo le cayera en el culo, cosa que parecía algo imposible, pero con el culo ahora partido por el rayo, pero nació ya con el partido que le ocasionó las hemorroides legendarias de Hemorrey, que quería conquistar todo un país con un desarmador y 2 limones, pero tenía hambre y tuvo que comprar más limones, pero era pobre y tuvo que vender su cuerpo durante 2 días trabajando de cirujano en una clínica de abortos clandestina, y gracias a eso llegó por fin a su sueño de contratar a 100 negros con el rabo de 30 centímetros para que les petase el orto a todos los del foro mientras él se reía malévolamente. Muaa, pero esos negros también servían para abanicar a los XDS que tenían calor por el calentamiento global, pero lo que ellos no sabían es que los negros eran radioactivos. Y entonces ocurrió no que nadie esperaba que su madre llegara porque lo quería mucho y decía que esa práctica era muy mala, que para eso aceptase de que era gay y contratara a 100 negros más para que se la metieran juntos. Entonces él hizo caso y los contrató, y cuando se la metieron juntos el mutó en un mamón completo que se tiró a toda su clase, cuando despertó tiritando puesto que esto era su peor pesadilla y juró vengarse de todo el mundo que había salido en la pesadilla, incluidos los negros, así que empezó a planificar su malévola venganza mientras su risa malvada resonaba por todo el cuarto. Muaa, en el transcurso de su planeamiento hubo un accidente donde su cuarto voló en pedazos por una fuga de gas procedente de su culo que dejó todo el vecindario con un fétido olor. Lo contó como parte de su venganza, pero faltaba algo más. No estaba su tercer pene dorado de las 1000 verdades del destino infinito de los 1000 negros radioactivos, pensó mientras recordaba su pesadilla, de nuevo en la soledad de su nueva casa plenea, que va a ser el resto de las veces que vea el estante donde lo tenía encerrado junto con los otros homunúnculos que creó, y entonces decidió mandarlos a que se encargaran de matar a los Uevio la noche anterior con la recompensa de poder quedarse con un rinoceronte, pero que no cabía en su casa porque le había inyectado hormonas de pollo. Eso provocó una reacción en su cuerpo haciendo que su zona púbica se quedara plana. Esto ocasionó una reacción nunca vista, comenzando a sangrar desde sus entrañas más profundas. Tanto que seguí viviendo PK antes que se le acabara la sangre. Se puso horchata en las venas haciendo que se quedara medio bolinga porque la horchata tenía coñac. Invirtió el experimento con hormonas de pollo para recuperar su preciado pene y después de conseguirlo creó un virus para extinguir la raza de las gallinas, pollos y demás aves de corral y olvidarse de su malvada Riz. Mientras veía su nefasto pollicidio se le apareció un ángel muy ñoño cuyo nombre no diré XD, el cual Nolocho abrazó su culto, uniéndose a él para después acuchillarlo si es hombre o tirárselo si es tía y hacerse el líder de la secta. Lástima que una reencarnación suya volvió para patearte el trasero y devolverte a tu sitio, pero aún así se tiró a la angelita que estaba muy caxonda y gozaba como una enana cucaracha rodeada de toda la guardia personal, esperando a poder satisfacer los deseos de Nolocho, y él volvió a sus andadas. Pero como todos estaban ya acostumbrados, no se esperaban que sacase una granada cebolla que escondía en una oreja y la lanzó mientras corría y se llevaba a la angelita al hombro. Ivonne Cucaracha, su séquito y la abuela del tío Donald murieron en la explosión. El único superviviente que quedó fue un Locusti, su perro llamado Chiste, que fueron a ver a la última gallina pollo, que se había refugiado dentro de un saco lleno de estiércol, cosa mala pa'l pollo que estaba demasiado cerca de una central recicladora.
Los trabajadores de la cual pusieron la bolsa en la trituradora de la fábrica biomecánica que se encontraba en la espalda de una cebolla gigante que se abrió por culpa de un montón de clones de Enol 8K. Comenzaron poco a poco a dominar el mundo y llenarlo de animes, pero entonces ocurrió algo inesperado. Apareció el puerco alado de ojos verdes que se iba a encargar de que los animes que ponían los clones de Enol 8 no fueran hechis, pero entonces apareció el auténtico Nocholo y lanzó una bomba cebollera contra el puerco alado de ojos verdes, pero entonces lo salvó un XD-Cat pasaba por allí que estaba dispuesto a volver a Enol 8 Neonuco. Pero por desgracia se acercaba por su espalda otra bomba cebollera que no vio antes. Entonces Nolocho empezó a repartir cebollazos contra Takeo que se encontraba en plena partida del WoW pero iba perdiendo. Entonces Takeo comenzó a matar a marzapanazos a el que estaba al lado de su PC, que resultaba ser su propio amigo Sonka, que no entendía cómo era posible que él tuviera tantos mazapanes en su mesa de ordenador. Entonces entró a la habitación Nolocho, que había sentido la ira marzapanera de Takeo. Entonces Takeo y Sonka se acercaron hacia Nolocho para preguntarle qué haría en verano dado que los marzapanes escasean durante esa época. No los come casi nadie pero los demonios sí, especialmente las deidades de zorras, pero estas deidades estaban muy cachondas y decidieron comenzar a mantener relaciones comprometedoras con todos los de foro. Estos se estaban poniendo muy calientes pero cuando apareció Montejo 3, la cosa se enfrió tanto que las zorras se fueron al ver la cara de Montejo 3, el pobre Montejo 3 se estaba poniendo muy nervioso, así que decidió hacer algo que nunca hubiera imaginado hacer. Lo que tenía que hacer era hacer un cosplay para conseguir que un mínimo de personas del foro no le echaran la culpa por algo que en realidad todo el mundo sabía que ocultaba un terrible secreto, ya que si no lo hacía sería expulsado del foro. Y entonces hizo el cosplay de Ñu de Elfenlied. Ese cosplay hizo que se empezara a comportar de forma muy extraña, aún así los demás foreros no le dieron importancia. Pero por desgracia, recibió la malvada influencia de Enol 8 hizo que poco a poco empezara a caérsele el pelo hasta que solo le quedaron dos para cubrir su nuevo cargamento de mazapanes que no se sabía por qué, pero actuaban de forma diferente a como deberían por culpa del quinto elemento Q. En realidad era la pureza de los mazapanes que querían ser inmortales, pero entonces ocurrió lo más inesperado. Llegó a Rui con ganas de ver gente con poderes paranormales, alienígenas y gente del futuro, pero resultó que en realidad lo que quería era tirarse a Sonka, cosa que consiguió sin problemas. Después fue a matar a Takeo, no se sabe el PK, pero en ese preciso momento una corriente de aires no muy agradables hizo que Arui hiciera mucho fanservice haciendo que Takeo se excitara de forma muy anormal. Entonces Takeo, como estaba tan excitado, se fue a una donde bebió más de la cuenta y fue entonces cuando se topó con un control y no lo pasó, dado que encima llevaba la mitad de la droga del país y un harén lleno de cebollas en tanga, pero estas cebollas eran muy feas, parecidas a alguien cuyo nombre ha sido nombrado varias veces. Pero al enterarse de que las cebollas eran tan feas, entonces decidió huir hacia un planeta donde en realidad no estaba habitado, pero para su sorpresa resultó que estaba lleno de piedras con una forma que recordaba a Enol 8 en una posición un tanto difícil de hacer como un XD, aunque sea el XD más corriente del mundo, pero no sabía que eso haría que a Enol 8 le cogiera envidia porque él siempre había querido hacer esa posición con una cebolla penetradora de culitos vírgenes de personas como Enol 8, o TMB. Takeo se vería en una situación muy similar, pero con naranjas de Valencia que estaban terriblemente irritadas por el hecho de que les tocó estar con Takeo. Este se empezó a comportar de una manera un tanto extraña por culpa de las naranjas de Valencia, ya que estas naranjas en realidad no eran tal cosa sino un mini ejército de nolochos disfrazados de naranjas que en realidad no tenían nada que hacer ahí, pues estas anaranjanas estaban preparadas para matar al primer forero que vieran. Y fue entonces cuando vieron pasar a Raezar se lanzaron a por él, pero entonces Raezar puso a Takeo que iba detrás de él delante suyo. Delante suyo iban una cantidad desmesurada de mini Takeo convocados por una fuerza maligna. Esta fuerza maligna era muy poderosa, ya que contaba con aceitunas sinuoso listas para ser lanzadas por el primer chungo que pasara por la zona, pero por el contrario Paso Emisario K tuvo problemas al quitárselos de encima pidiendo ayuda a la madre del topo en bicicleta. K por desgracia esta vez no montaba en bici sino en un cocodrilo salvaje que de repente se convirtió en otro clon de Enol 8, el cual atacó sin advertir a una manada de cebollas que estaban desprevenidas, provocando un desastre de tal magnitud que hasta el XD del principio de la historia empezó a ponerse de muy mal humor. Y fue entonces cuando le cogió un ataque al corazón por no haberse tomado sus pastillas para la tos. No sé qué tendrán
cadáver con un ataque al corazón. Ahí está la gracia, aunque sobrevivió por el ancestral poder de las palomitas de maíz que tenían un trato con las cebollas, pero las cebollas decidieron romper el trato por la sencilla razón de que en realidad las palomitas eran de colores. Las palomitas de colores se fueron a destrozar un pequeño y sencillo puesto de palomitas con sal cuyo dueño era Takeo y había estado trabajando en eso los últimos 30 años de su vida, así que se vio obligado a poner en práctica una estrategia que seguía en el WoW y que nunca le había fallado. Se trataba de la famosa salir por piernas a la que se despisten, pero por más que intentaba alejarse no salía de combate. Nota: salir de combate, paso necesario para poder sacar cualquier montura en el WoW. Una vez consiguió huir del campo de batalla palomitera entre las de color y las saladas, descubrió que no estaba en el WoW y no podía sacar la montura, así que se subió a lo primero que vio, que era un caracol asesino que comía otakus y a la vez usuarios de WoW.